potencial de mitigación en este sentido de residuos sólidos con 1.246 millones de toneladas para el 2020 y 2.829.71 para el 2030. En el sector agrícola y ganadero, como vimos también, tenemos una parte importante en la fermentación entérica del ganado y en emisiones directas del suelo. Vamos a ver qué medidas de mitigación se están proponiendo. Aquí está la línea de tendencia de cómo podría estar incrementándose en el futuro. Sin duda, el incremento en las actividades ganaderas que tiene la tendencia, pues también va a estar incrementando hacia el 2030 las emisiones de gases en este sector. En el sector agrícola se proponen mitigaciones por fertilizantes, la reducción de fertilizantes, el establecimiento de labranza cero, el fomento de pastoreo en plantaciones forestales, la intensificación de los sistemas agrícolas y la mitigación en quema de residuos agrícolas. Y desde luego también aquí se propone la agricultura urbana. Otra parte importante en este sector es la mejora en la dieta del ganado, que puede lograrse con diferentes actividades como la conservación del forraje, el uso de probióticos. Por ejemplo, este uso de probióticos puede ser muy utilizado cuando el ganado está estabulado. Promover especies arbóreas locales para el forraje también son medidas que nosotros no tenemos datos de cuánto cuestan o cuántos datos puntuales pueden estar disminuyendo, pero sabemos que son medidas que van a reducir. En este sentido, este sector es uno de los que más necesita investigación para proponer la cuantificación de las medidas. En el manejo del estiércol, pues también hay proyectos importantes en las cuencas lecheras en donde se puede hacer aprovechamiento de los gases de efecto invernadero o la obtención de lombricomposta. Por último, el sector de cambio de uso de suelo. Aquí mostramos la tendencia de cambio de uso de suelo sin considerar que la captación de gases de efecto invernadero, que decíamos que es una parte de sumidero. Quitamos la parte de sumidero y aquí mostramos la tendencia de cómo el cambio de uso de suelo también va a estar generando emisiones. Las propuestas, desde luego, son las mismas del establecimiento de nuevos sumideros de carbono, generar nuevas plantaciones forestales y de restauración natural, y la otra también muy importante es conservar los sumideros que actualmente se tienen. Pueden ser por creación de nuevas áreas naturales protegidas, por pago de servicios ambientales, desde luego la reducción de emisiones por deforestación y la reducción de incendios forestales. Aquí les muestro una imagen de en dónde pueden realizarse actividades para generar nuevos sumideros de carbono. Estas son áreas que han sido catalogadas como degradadas y que pueden ser sujetas a restauración. Estos es los sitios en donde tenemos áreas naturales protegidas y sitios en donde podemos tener actividades, nuevas áreas naturales protegidas. Desde luego, otra parte importante para conservar estos sitios puede ser promover el uso sustentable de la biodiversidad, ya sea como uso de madera, como sumidero de carbono, con las tendencias de certificación de la madera de custodia, fomentar aprovechamientos forestales sustentables o sistemas agropastoriles. Y también otra actividad que podemos implementar aquí es la formulación y el fomento de las unidades de manejo ambiental. Aquí les muestro el resumen de manera desglosada, es la misma imagen que vimos al inicio de la tendencia de emisiones de gases de efecto invernadero, pero aquí por cada una de los subsectores. Y este es el resumen de los escenarios de emisiones. Podemos observar que si todas estas medidas se aplican al 2030, lo mismo que los 30 millones de toneladas que se van a incrementar si se aplican, todas las medidas podemos reducirlas, estos 30 millones al 2030. Y al 2020 tenemos aproximadamente 10 millones. De esto de los costos irresponsables, como sabemos, el costo de no hacer nada es mucho mayor que el costo de implementar las medidas de mitigación. En este sentido, tenemos nosotros como referencia
los costos que se tienen a nivel nacional y los aplicamos a nivel local. Esto es importante señalar que no van a hacer lo mismo la aplicación de estufas de inducción a nivel nacional que a nivel local, o de implementar la cogeneración industrial a nivel nacional que a local, pero es lo que tenemos como referencia. Hace falta generar nuevas investigaciones para establecer los costos a nivel local. Y las acciones que se recomiendan aquí es, lo que les decía, el costo a nivel estatal es muy importante, generar medidas transversales como pueden ser la educación ambiental y política pública, y desde luego generar medidas para monitoreo de estas propuestas. Una es generar un inventario de emisiones al 2015 y otro al 2018 para ver si realmente las medidas están teniendo efecto. Y algo aquí también importante es que, como ya lo estuvimos discutiendo, la mitigación por sí sola no es suficiente. El cambio climático y las implicaciones están, y ahora es importante generar estrategias de adaptación. Este trabajo se generó por un grupo un equipo multidisciplinario. Está la doctora Elena, el doctor Numa, el doctor Eric, que está en el área de gobierno, y con asesoría de, bueno, ahora INEP, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y eso es todo. Le doy variabilidad climática. Muy bien, pues muchas gracias, maestra Jessica. Con estas dos presentaciones que acabamos de tener, la de emisiones y la de medidas de mitigación, digamos que terminamos esta etapa de lo que son los programas estatales de acción ante cambio climático, que consideran básicamente lo que son los GEI, como parte importantísima de lo que en términos, digamos, teóricos es el cambio climático, dada el calentamiento provocado por la mayor concentración de estos gases en la atmósfera. Ahora vamos a continuar con esta otra etapa que propiamente platicaremos de lo que es la variabilidad climática y los escenarios de cambio climáticos para el estado de Hidalgo, y en base a ellos establecer medidas de adaptación, estrategia de adaptación ante estos fenómenos propiamente. En medio de estos trabajos se encuentra todo el análisis de vulnerabilidad que hizo el doctor Sócrates López y su equipo de trabajo, pero en esta ocasión no es posible presentarlo. El doctor se encuentra ahorita en una actividad de la universidad y no fue posible que asistiera con nosotros, pero en cuanto a lo que propiamente ya son las estrategias de adaptación, la doctora Teresa Pulido nos platicará un poco de esta parte de vulnerabilidad. Y el doctor Gerardo Sánchez platicará sobre los escenarios de cambio climático y algunos de estos escenarios en relación también con aspectos de la biodiversidad dentro del Estado. Y por lo que a mí me respecta, voy a platicarles un poco más sobre lo que es propiamente la variabilidad climática. La variabilidad climática, bueno, básicamente es, digamos, todos estos fenómenos que están ocurriendo al interior de esta área que es el Estado y que repercuten en la heterogeneidad espacial de propiamente dos elementos importantes del clima, que es la temperatura y la precipitación. También yo lo presento, soy el doctor Numa Pavón, pero esto es parte también de mucho trabajo de compañeros que no pudieron asistir y que colaboraron con esta parte del estudio. El Estado de Hidalgo tiene, como les decía yo al inicio, es sui generis por varias razones, y una de ellas es por su ubicación geográfica, dado que se encuentra digamos, en una zona geográfica muy próxima a lo que es el Golfo de México, y tiene particularidades altitudinales, es decir, son zonas montañosas en la parte, digamos, hacia el poniente, y zonas, digamos, más de valle en la parte hacia el sur y sureste. En ese sentido, el Estado de Hidalgo se ve afectado, digamos, por la humedad proveniente del Golfo de México
principalmente por vientos, los vientos alisios, que transportan humedad, la cual, digamos, se eleva al chocar con la cordillera de la Sierra Madre Oriental y frecuentemente precipita en esta zona, mientras que se generan propiamente lo que serían sombras de lluvia para la parte este y sur, generando pues déficit en la precipitación. Ahora bien, para hacer el análisis de variabilidad climática, nosotros tomamos en cuenta lo que son los datos obtenidos en las diferentes estaciones meteorológicas que se encuentran en el estado, tanto las que están, digamos, administradas por la CONAGUA, como el INIFAC. El INIFAC tiene una red muy interesante de estaciones meteorológicas automatizadas, en las cuales tenemos acceso a consulta abierta y podemos tener, digamos, otras variables que tradicionalmente no se miden en las estaciones meteorológicas de CONAGUA, como puede ser incluso la radiación, ¿no? Entonces, de todas estas estaciones hicimos una depuración, dado que, como ustedes saben, es muy frecuente la escasez realmente de datos buenos, por llamarlo así, dentro de las estaciones, que desgraciadamente sufren en particular de descuidos y de, digamos, omisiones en la toma de datos. Y por otro lado, pues la serie de datos en el tiempo, pues a veces son demasiado cortas como para poder ser utilizadas en análisis de variabilidad. Entonces, de todas estas estaciones, que aproximadamente son 84 de la CONAGUA y 16 del INIFAC, se hizo una selección de ellas y dividimos en ecorregiones el estado, ¿sí? Tenemos la zona de la Huasteca, que está en morado, la zona de la Sierra Alta, la Sierra Baja, la Sierra Gorda, la Sierra Otomí-Tepehua, el Valle de México y el Valle de Tulancingo. Y lo que sería parte de lo que es la Sierra Baja, que es aquí, y esta parte que es el Valle del Mezquital. Entonces, consideramos también utilizar estaciones meteorológicas que estuvieran, digamos, de alguna manera contenidas en cada una de estas áreas y tener mejor representado en general el estado. Y entonces, en términos generales también, vemos que la temperatura media anual tiene una variación muy interesante, es un estado muy heterogéneo en ese sentido, donde las zonas más cálidas se encuentran principalmente en esta área, donde está propiamente la sierra, parte de la Sierra Alta, la Huasteca, que son las zonas más bajas del estado, y parte de lo que es la Sierra Otomí-Tepehua, principalmente en la zona de Huehuetla, que también serían las partes altitudinalmente más bajas. Y bueno, una variación aquí en temperaturas que pueden descender en el Valle de Tulancingo y en el Valle de México, en promedio alrededor entre 11 y 14 grados centígrados de temperatura media anual. ¿Sí? Ahora también, en cuanto a la precipitación, va muy relacionado con el anterior gráfico, con la anterior figura, y las zonas más húmedas también se encuentran en las partes de las sierras del estado, la zona de la Huasteca, la Sierra Alta y la zona de la Sierra Otomí-Tepehua. Y tenemos un déficit de precipitación para las partes del Valle de Mezquital, y lo que sería el Valle de México y la zona del Valle de Tulancingo, donde esto también, considerando ambas variables, temperatura y precipitación, están generando ecosistemas también muy relacionados con esto, donde podemos tener en las zonas húmedas y más cálidas, pues tenemos todavía sitios con remanentes, por ejemplo, de selvas altas, selvas bajas y bosques tropicales, caducifolios y bosques mesófilos, mientras que en las zonas más frías y secas pues se encuentran principalmente matorrales, ¿no? Matorrales xerófilos y sus variaciones. Ahora bien, en cuanto a lo que es la lluvia máxima de 24 horas, esta principalmente está más reflejada, digamos, en la mayor cantidad dentro de las zonas de las sierras, con valores hasta de 360 milímetros de lluvia máxima de 24 horas, que es sumamente importante porque la variabilidad climática tenemos que relacionarla principalmente en el aspecto de vulnerabilidad con lo que son las afectaciones que pueden sufrir las diferentes comunidades humanas. Entonces, en principio tenemos sitios con déficit hídrico donde podría en un momento dado generan sequías
que por lo mismo de sus previas condiciones pueden afectar en mayor grado a las comunidades humanas, mientras que en las zonas más húmedas se pueden estar generando avenidas bastante importantes que incluso puedan provocar inundaciones, ¿no? Este es el promedio también anual de días con tormenta, ¿sí? También concentrado principalmente en la zona de las sierras, pero destaca también sitios del Valle de México, de Tulancingo, donde hay una gran cantidad, digamos, en comparación con el estado, de días con tormentas. Ahora bien, tomando eso en cuenta, estos datos que les mostré, hicimos un análisis para ver cómo se estaban reflejando a nivel decadal lo que son propiamente los eventos extremos por región, y desgraciadamente en el estado pues la serie de datos no es suficiente como para hacer más extenso, digamos, un análisis. Escogimos algunas de las estaciones, como La Laguna en la Huasteca, Zacualtipán en la Sierra Alta, que tuvieran mayor número de datos, y lo que vemos es de que a nivel decadal pues sí existe variación. No hay una tendencia clara de que hay un incremento, por ejemplo, en eventos extremos en estas zonas, ¿sí? Incluso en la Sierra Gorda pues realmente no se notan así un incremento de eventos extremos ni en el Valle de México, pero por ejemplo en lo que es propiamente la ciudad de Pachuca, que se encuentra en el Valle de México, sí notamos cierta tendencia, digamos, a ir incrementando el número de eventos extremos en la ciudad. Esto, bueno, en parte gracias a que es una de las estaciones meteorológicas más antiguas del país, tiene más de 100 años, y tenemos suficientes datos como para poder hacer un análisis, y hay ya, digamos, un reflejo de un incremento de eventos extremos con respecto a la mediana, ¿sí? de precipitación para el estado. Ahora bien, todos los fenómenos que propiamente, bueno, se puede discutir, pero que realmente no tienen ahora una certidumbre de su relación con el cambio climático, pero que sí afectan la variabilidad climática del estado, pues son eventos, fenómenos, digamos, naturales, como por ejemplo lo que es el fenómeno del niño y la niña, que como ustedes saben, bueno, las repercusiones de estos fenómenos en México, como teleconexiones, pues son debidas a calentamientos o enfriamientos del océano, digamos, en una línea ecuatorial. Y esto, bueno, pues en este estudio de variabilidad, lo que notamos con los datos que tenemos, que en términos generales, cuando hay un fenómeno de la niña, tenemos precipitaciones significativamente mayores que el promedio, y cuando hay un fenómeno del niño, lo que ocurre lo contrario, tenemos precipitaciones, un decremento de la lluvia con respecto al promedio de manera significativa, con los datos que tenemos en general, y que eso en gran parte, digamos, se ha visto principalmente en las zonas centro del país, porque ocurre en algunas regiones del noreste de México lo contrario, ¿no? Otro de los fenómenos importantes que tenemos que considerar para hablar de la variabilidad climática del estado, pues son los huracanes o depresiones tropicales. Estas depresiones tropicales que afectan propiamente son las que ocurren en el Atlántico y que pueden tocar tierra o mantenerse en la zona del Golfo de México, y pueden tocar tierra, digamos, en la parte norte del estado de Veracruz. Algunos incluso que son del Atlántico y que ingresan en la parte sur del estado no tienen gran repercusión dentro de la precipitación del estado de Hidalgo. Repito, en cambio otros, como por ejemplo el Emily o el DIN del 2007, tuvieron repercusiones sumamente importantes y tocaron tierra en su trayectoria, cruzando parte del territorio hidalguense, ¿no? Entonces, de todos estos fenómenos, bueno, aquí nada más les muestro una parte, hicimos un análisis por diferentes regiones del estado, comparando los promedios del periodo promedio de lluvia del periodo en el cual ocurrió el fenómeno y la precipitación registrada durante el fenómeno. Y como vemos, por ejemplo, para Gerd, que ocurrió en el 93, vemos que hay un incremento impresionante de la precipitación en la Huasteca de 438.8 milímetros registrado durante ese periodo del evento, comparado con el promedio de 70.5.
Esto, digamos, de alguna manera es general en todos los fenómenos y esto obviamente genera avenidas importantísimas que pueden provocar afectaciones a las comunidades, a la agricultura y a diferentes aspectos, digamos, de las sociedades establecidas en cada una de estas regiones, ¿no? El huracán Dean del 2007, ¿sí?, ocurrido entre el 13 y el 23 de agosto, generó también incrementos muy importantes de la precipitación con respecto a los promedios de cada zona. Entonces, en términos generales, repito, cuando hay un evento de huracán o de depresión en general tropical, dentro de la zona del Golfo de México y más allá, aquellos que tienen su trayectoria al interior del estado, hay un incremento sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, el sello de huracán Dean, que ocurre en agosto, este fue el pronóstico de lámina precipitada, y ven cómo dentro del estado pues fue las láminas más importantes ocurridas por este fenómeno, ¿sí? Solamente, y esta es la parte que debemos de tomar mucho en cuenta para hablar de vulnerabilidad, porque no únicamente es una repercusión directa a la sociedad en cuanto a su patrimonio, digamos, la pérdida de hectáreas cultivadas, la inundación y la pérdida de cuestiones materiales personales, sino también a nivel gobierno, las afectaciones económicas son sumamente importantes. Solamente para el huracán Dean, ¿sí?, afectó 60 municipios del estado y de acuerdo a un análisis publicado por un diario, hablamos de 3,000 millones de pesos de afectaciones solamente en menos de una semana de una afectación, de la ocurrencia de un fenómeno como este, ¿sí? Bien, de todos los fenómenos depresiones tropicales que nosotros tenemos, la estadística, no recuerdo, me parece de los últimos 40 años, hicimos este pequeño análisis en cuanto vemos la gráfica de la lluvia promedio sin el evento para diferentes zonas ecogeográficas del estado y la precipitación promedio más o menos error estándar de la lluvia cuando ocurre el evento, y ven que hay en la mayoría de las zonas pues diferencias significativas importantes cuando ocurre un fenómeno. La pregunta es que realmente las comunidades están preparadas para estos eventos. La respuesta es que no están preparadas y que el mismo gobierno, incluso a nivel estatal, no tiene esta preparación para hacer la difusión previa a un evento que puede estar pronosticado incluso, ¿no? Y cada año, ya lo decían en las exposiciones de la mesa que nos antecedió, gracias, realmente todavía no hay una cultura de prevención a este tipo de fenómenos meteorológicos, hidrometeorológicos, que pueden provocar afectaciones importantes y que deben ser considerados en el análisis de vulnerabilidad, obviamente, y que no necesariamente estamos hablando de cambio climático. Son, vamos a llamarle, fenómenos naturales que generan variabilidad natural. Les decía yo, es discutible, y se dicen algunos autores, que estos fenómenos pueden incrementar su intensidad y su frecuencia dado el cambio climático, pero eso es discutible, pero por lo pronto ocurren y cada año tenemos las mismas afectaciones y cada año tenemos los mismos costos. Entonces la vulnerabilidad no ha cambiado mientras no cambien políticas y cultura, ¿no? Afectaciones económicas por fenómenos extremos, tenemos pérdidas económicas en dos ejemplos. Ya no hablamos del Dean, hablamos del huracán Gert del 93 y hablamos del fenómeno de la Niña del 99. Los dos generaron precipitaciones extraordinarias, son fenómenos distintos y vemos, por ejemplo, los costos son impresionantes. Hablamos por la Niña del 99. Estos costos no es sencillo porque evaluarlos, ni siquiera obtener la información. Muchas de las pérdidas no se cuantifican, entonces digamos que es una subvaloración de los costos realmente de estos dos que provocaron estos dos fenómenos. Entonces hablamos que la Niña generó alrededor de pérdidas de 329,000 millones de pesos y el huracán Gert 123,000 millones. La pregunta es, ¿se puede reducir las pérdidas? La respuesta es que sí se puede.
¿sí? Pero necesitamos tener, como en este caso, un estudio previo de vulnerabilidad y de variabilidad para después continuar con medidas de adaptación a partir de un análisis adecuado de vulnerabilidad. Ahora, algo que no se cuantifica y que luego, por ejemplo, no se menciona a tal grado, pues son las vidas humanas que ocasionan estos fenómenos, los lesionados y damnificados. Solamente para el 2007, donde ocurrió el huracán Dean, hubo 9 defunciones publicadas, 8 lesionados y 66.755 damnificados. Y estoy hablando de un estado que equivale al 1.1% del territorio nacional. Es muy pequeño y aún así hay una gran cantidad de afectaciones. No me detengo tampoco a mencionar en cada uno de los años, pero el total, estamos hablando de, en una década, de 174.000 damnificados, que vendría equivaliendo casi al 10% de la población del estado de Hidalgo. Como les comentaba, muchas de las afectaciones son dadas principalmente por inundaciones, pero también ocurren sequías. En esta ocasión, para no extender demasiado la presentación, solamente me estoy basando propiamente en las inundaciones. Y algunas de las inundaciones que han ocurrido en el estado, las menciono acá, por ejemplo, en Tulancingo y Pachuca, una de las inundaciones que más se recuerdan, en el 55, ¿sí? Ocurrieron con precipitaciones alrededor de 149 a 184 milímetros, que realmente no son tan altas considerando lo que ocurre en otras áreas del país, ¿sí? Claro, si comparamos 180 milímetros y lo estamos hablando del sureste mexicano, pues realmente esto es normal, ¿no? Pero para una zona del Valle de México, 180 milímetros ya es una cantidad sumamente importante, y que las mismas comunidades, las ciudades no están preparadas para precipitaciones a esa magnitud. Entonces, algunos de los ejemplos, y bueno, esto nos permitió generar un análisis de vulnerabilidad a inundaciones con un estudio multicriterio, y básicamente las zonas, digamos, más vulnerables a inundaciones están representadas por la zona de la Huasteca, parte de la Sierra Alta y la parte de la Sierra Otomí. Sin embargo, hay áreas del Valle de México y Tulancingo que también tendrían toda la parte amarilla, digamos, vulnerabilidad importante, ¿sí? Como un ejemplo de lo que les estoy comentando, ¿sí? Otro de los fenómenos, por ejemplo, en este caso fue pues una surada que generó un arrastre de humedad y que chocó con la cordillera de la Sierra Madre, y una inundación en la ciudad de Pachuca. Vean la imagen, donde pues es una ciudad no preparada para este tipo de eventos, y esta inundación ocurrió con menos de 30 milímetros de lluvia en 2-3 horas. Se inundó por completo, no estaba preparada. Entonces, 30 milímetros en 2 horas inunda una ciudad cuando no hay condiciones apropiadas para, digamos, de adaptación a posibles eventos como este. Y esto ocurre año tras año. Ya debo de ser justo, las autoridades ya han iniciado con trabajo para evitar este tipo de fenómenos. Otra de las cuestiones que es muy interesante comentar es la relación del Niño con los incendios. Hemos visto, por ejemplo, para analizar con un índice de intensidad, hay una relación directa entre más intenso sea el fenómeno del Niño, más incendios ocurren, ¿sí? Y en el estado, pues la cantidad de incendios por regiones, nada más en la última década, sin considerar la década de los 90, donde el número de incendios por el fenómeno del Niño ocurrido en el 98, pues es impresionante, pero tenemos un totales muy interesante, por ejemplo, en el 2009, de 3.000 incendios. Incendios como esta es la ciudad de Pachuca, en un cerro, un pequeño incendio genera esta emisión, por ejemplo, de gases, y esto es, digamos, de alguna manera común cuando ocurren eventos de El Niño. Muy bien, esta parte, digamos, de lo que sería la análisis de variabilidad climática, repito, no consideran aspectos de cambio climático, es lo natural, pero permiten dar pie
a que ahora le pediré al doctor Gerardo Sánchez que continúe ya con lo que propiamente son los escenarios de cambio climático para el Estado. La siguiente presentación, por favor. Hola, pues muy buenas tardes, estamos en familia. Bueno, simplemente voy a aclarar algunos puntos para lo de los escenarios. O sea, lo que Numa menciona es todo lo que ya se sabe, la información que se ha ido acumulando con el tiempo. En el fenómeno del cambio climático, una parte muy importante es qué va a pasar hacia el futuro, ¿no? Simplemente como una cosa aclaratoria, creo que todo el mundo lo sabe, es que el clima y el estado del tiempo no es lo mismo. O sea, el clima normalmente es variable, cambia a lo largo del día, a lo largo de las estaciones, etc. Y el clima, como lo entendemos, es como una abstracción, que muchas veces por ciertas medidas preconcebidas las tenemos como qué pasa durante, o la variación que hay en ese estado del clima a lo largo de 30 años, ¿no? Y normalmente la variación es pues, la regla, ya lo decía Numa, o sea, al final pues siempre vamos a tener variación, las sequías siempre se presentan, las lluvias en exceso siempre se presentan y se han presentado y se conocen y se tienen registradas. Simplemente que ahora empezamos a ver que hay una serie de fenómenos, ¿no?, que están incrementando sensiblemente, sobre todo la temperatura. Eso ya todo el mundo lo sabe. Hay una cierta, se ha presentado un incremento de la temperatura y se asume que es por los gases de efecto invernadero, como ya decían mis compañeros, pues nada más el CO2, son muchos otros, pero el CO2 es el que se considera como más importante. Hay trabajos muy interesantes, esto me parece que es con los hielos antárticos, donde se mide la concentración en el aire atrapado en ese hielo en diferentes momentos en tiempo y cuánta concentración de CO2 había, y eso les permite hacer una aproximación a la temperatura, ¿no? Entonces, cuando hay pocas concentraciones de CO2 son épocas frías, cuando hay altas concentraciones de CO2 hay mayores temperaturas. Eso es un factor muy importante porque eso es uno de los factores, ¿no?, que vamos a ver se utiliza para hacer predicciones hacia el futuro. Hay una cierta asociación que se puede modelar matemáticamente entre ciertos gases de efecto invernadero y la temperatura que puede haber en la atmósfera. Bueno, evidentemente en los últimos años, nótense que estos son los últimos 200 años, pues ha habido un incremento impresionante sobre el CO2 y consecuentemente una de las cosas que se ha visto es un incremento en los últimos años sostenido de un incremento de la temperatura, ¿no? A pesar de que hay cierta variación, lo que se ve en los últimos de 35 a 40 años es un incremento de la temperatura, y de hecho algunos trabajos mencionan que esto es una anomalía porque se esperaría que este periodo de tiempo fuera un periodo frío, ¿no? De ahí que, bueno, esos son como evidencias que nos ayudan a suponer que efectivamente está presentándose lo que llaman el calentamiento global, ¿no? Y pues empezamos a ver muchas de estas cosas. El calentamiento global, aunque es un efecto en todo el planeta, no se va a presentar de la misma manera, ¿no? Va a depender de la latitud en la que se encuentre. Parece ser que el efecto del calentamiento, conforme más te acerques a los polos, más fuerte va a ser el incremento, y mientras más te acerques a los trópicos, este efecto va a ser menor, ¿no? Y ya estas fotografías de los pobres osos polares ahí sin hábitat son lo necesario, ¿no? Y como les decía, pues lo que tenemos que hacer es la necesidad de ver hacia adelante, ¿no? Ha habido ya un esfuerzo pues, también planetario, pues el IPCC es el Plan Intergubernamental de Cambio Climático, pues es un grupo de científicos que han estado apoyando la creación de muchos modelos, suponiendo diferentes condiciones que a veces conocemos como escenarios, ¿no? Hay un grupo muy grande, perdón por la letrita, pero son casi 23 grupos que han estado generando modelos, ahí se me acaba de olvidar el nombre, de circulación general, perdón, ¿no?
que son otros de los factores que trata o que ayuda a generar o predecir que va a cambiar hacia el futuro, ¿no? Evidentemente en el IPCC se han generado una serie de escenarios, el A1, el A2, el B1, el B2 son algunos de ellos, son condiciones en donde uno está suponiendo diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, los B, la familia de los B es como más suave, supone que vamos a disminuir nuestro uso o nuestras necesidades de combustibles fósiles, que se van a generar más tecnologías amigables con el medio ambiente, mientras que los escenarios A pues, son un poco más drásticos, ¿no? Suponen que vamos a seguir manteniendo esta tendencia al manejo de los combustibles fósiles, ¿no? Obviamente, normalmente se usa mucho en la literatura como dos escenarios contrastantes. Y bueno, aquí una explicación un poco más amplia de estos escenarios. Se usan diferentes criterios, que es el de población, la economía, el sistema de energía que se va a utilizar y el cambio de uso de la tierra como factores en donde van a suponerse diferentes cosas y que van a estar directamente afectando la intensidad del efecto de los gases de efecto invernadero en la temperatura y en la precipitación. Como ya les dijeron, este es un trabajo que se hizo sobre todo como una respuesta para hacer el programa estatal de cambio climático, ¿no? Y que de hecho es una iniciativa que tiene cada estado, pero lo ha hecho en conjunción con el INE. Quizá para mí una de las cosas que es una crítica a este planteamiento es que no se habla nada de biodiversidad en estos planes. Simplemente se habla sobre todo de emisiones y en una diapositiva el doctor Numa mostraba los puntos que se tratan en cada uno de ellos, pero yo creo que es importante hablar sobre el efecto en la biodiversidad, ¿no? Bueno, el estado de Hidalgo, ya lo decía Numa, es un estado terriblemente heterogéneo. Aquí corre la Sierra Madre oriental. Las partes blancas serían las partes sin vegetación aparente, normalmente son lugares agrícolas o urbanos o cuerpos de agua, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta, realmente el estado de Hidalgo es un estado terriblemente transformado. Aunque es un estado pequeño, como decía Numa, tenemos que considerar que Hidalgo es un estado en donde desde la época de la colonia, o sea, ahí se empezó una buena parte de la transformación de la naturaleza a partir de la conquista de los europeos, y es un estado terriblemente impactado, ¿no? O sea, si alguien va a un paisaje de Hidalgo, normalmente lo que verán son campos agrícolas, ¿no? Terraciados, afortunadamente en algunos casos, ¿no? En este caso, para poder hacer los modelos, se requiere que los datos climatológicos tengan ciertas características, particularmente, pues al menos series de datos diarios de más de 30 años en muchas ocasiones, o es lo deseable. No siempre se tiene esa información. Aquí, se muestran algunas de las estaciones climatológicas que se usaron para la modelación, ¿no? Y que, bueno, pues siempre son limitados, ¿no? Esa es una realidad. Nos hace falta tener información, como en todos los casos, ¿no? O sea, tenemos grandes preguntas, pero tenemos poquitos datos, ¿no? Entonces hay que hacer malabares para poder extraer información de la misma, ¿no? El método de los generadores estocásticos del tiempo meteorológico, ¿no? En este caso se usa la metodología del LARS-WG, es pues más o menos estándar. De hecho, en todos los programas de cambio climático es la que están solicitando el INE, ¿no? Eso está bien porque permite la comparación, está mal porque hay muchas otras aproximaciones que no se están utilizando. Tiene que quedar muy claro que estas no generan climatología, o sea, sí tenemos que estar conscientes de que son proyecciones, ya lo decían también los compañeros, ¿no? O sea, no tenemos la capacidad de que nuestros modelos nos digan exactamente qué van a pasar. Y la otra es que estos modelos muchas veces son más o menos eficaces, pero a escalas geográficas muy gruesas, ¿no? Lo que les voy a presentar está dado a escalas de 30 por 30 kilómetros, ¿no? Entonces, obviamente esa escala espacial, pues no sé qué va a pasar, ¿sí me entienden? O sea, yo soy biólogo, no soy climatólogo ni nada, entonces a mí lo que me interesa muchas veces es poder aterrizar a una escala espacial mucho más fina la información,
Pero bueno, eso es un poco lo que voy a presentar, aunque voy a presentar más adelante algunas otras cosas que estamos haciendo en la universidad con mis colegas. Y bueno, normalmente hay dos componentes que se están modelando, que es la temperatura, ¿no?, y la precipitación, ¿no?, que son dos componentes muy importantes en los sistemas. Aquí lo que les voy a mostrar, porque ya también creo que qué bueno que lo hice cortito, porque creo que todos estamos cansados, es los valores extremos, que como decía Numa, en muchos casos son los que nos pueden dar información sobre dónde, ¿no?, tenemos que actuar, ¿no?, dónde tendríamos que tomar en cuenta, en consideración muchas cosas, ¿no? Al igual que Numa, bueno, utilizamos unas ecorregiones en el estado, de manera geográfica para hacer el análisis, ¿no? Y lo que hicimos fue generar estos modelos de LARS, ¿no?, hacia el 2025, 2050 y 2075, y lo que nosotros aquí tenemos, creo que la gráfica está muy cortita, pero bueno, aquí se ven diferentes colores, entre más azul, más intenso es el cambio en precipitación, pero realmente los valores que nos arrojan los modelos nos hablan de cambios pequeñitos en la precipitación. De hecho, la literatura y muchos otros trabajos parece que nos indican que al menos en el centro de México los cambios importantes no son en precipitación. Parece que puede que llueva un poquito más, que los eventos sean más intensos, pero no va a incrementarse o decrementarse de manera muy importante la precipitación. Lo que, bueno, perdón, este es el escenario, un escenario mediano, el A1B, ¿sí?, y el A2 es un escenario más grueso. Y incluso en cualquiera de estos dos escenarios los cambios son ligeros. Bueno, obviamente donde habrá algún cambio, pues es en los lugares donde más llueve, como ya les dijo Numa, que son la Sierra Tonitepegua, la parte de la Huasteca. Donde sí va a haber cambios importantes, que también nos dice la literatura y que parece que es consistente, es en las temperaturas máximas y en las temperaturas mínimas. Aquí lo que quiero que tomen en cuenta es que no estamos hablando de la temperatura promedio, sino de eventos extremos, ¿sí? Entonces lo que quiere decir es que va a haber en más ocasiones y con mayor frecuencia temperaturas altas, ¿no?, diarias. Esto puede ocasionar algunos problemas como los golpes de calor, por ejemplo, ¿no?, que tienen efectos muy negativos en la salud humana, o que pueden presentarte eventos muy secos donde van a afectar muchísimos cultivos, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente resulta, aquí lo que vamos a estar viendo es que hay algunos lugares, ¿no?, dentro del estado, perdón, es que aquí está al revés, los azules son más intensos los cambios, que son las zonas de la sierra, ¿no?, porque la sierra pasa por aquí. Aquí sí es parte de la Huasteca donde va a estar la situación mucho más complicada. Y en los escenarios A2, bueno, la temperatura todavía, o sea, en el anterior, lo máximo que se presenta un cambio es incluso hasta de 3 grados de temperatura diaria como evento extremo, ¿no?, el cambio. Y aquí ya se habla de 4, ¿no? O sea, si tenías 33, ya vas a tener 37, ¿no? Obviamente estos son modelos, ¿no? Y pues recordemos que los modelos son representaciones simplificadas de la realidad, ¿no? Pero sí que nos dan una idea de qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Desafortunadamente, por la escala que estamos trabajando, pues podemos decir que, bueno, los cambios más importantes se van a estar dando en la zona de la sierra y en las temperaturas en el estado de Hidalgo. Y bueno, como les decía, estos modelos se trabajaron a una escala pues muy gruesa desde el punto de vista geográfico. En otro trabajo que estamos colaborando mis colegas y yo, estamos trabajando con modelos de distribución potencial de las especies, ¿no? Bueno, aquí solamente quisiera nada más resaltarles, pues el problema del cambio climático es que es una amenaza que no podemos resolver de manera local, ¿no? ¿Sí? O sea, aunque nosotros, aunque México disminuya sus gases de efecto de invernadero y lo logremos, si los demás países no hacen lo mismo, no
no pasa nada, pues, o sea, seguimos teniendo el problema. Ese es uno de los grandes problemas del cambio climático, ¿no? Y que es un problema, pues, que ya Peter Wituszek, pues, anunciado en 1992, o sea, hace 20 años. O sea, aunque apenas estamos tomando medidas, ese es un problema ya viejo que teníamos que ir analizando. Y ciertamente, en el punto de vista académico, se han empezado a ver una serie de fenómenos que nos permiten visualizar los efectos del cambio climático. Un trabajo muy famoso con esta mariposita que es muy bonita y que tiene unos patrones, es que desde el siglo XIX muchos entomólogos profesionales o aficionados han estado siguiendo sus poblaciones, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero los cuadritos oscuros son lugares donde se ha extinto la especie, ¿no? Y los circulitos que están presentes, no sé si alcanzan a ver que en la parte sur de la distribución se ven mucho más cuadritos de extinción, ¿no? ¿Por qué? Porque están cambiando las condiciones climáticas, entre otras cosas. Entonces parece que esta especie está migrando hacia latitudes más norteñas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora puede estar en condiciones de, ¿cómo se llama? Que aquí normalmente era su hábitat, ahora parece que puede estar avanzando hacia el norte, ¿no? Esto es muy raro porque normalmente en los datos biológicos tampoco tenemos seguimientos de poblaciones por mucho tiempo, ¿no? Pero esto es como muy interesante porque sí es una evidencia de que cambian y que a nivel de poblaciones se están afectando las especies, ¿no? Y bueno, este es un caso, se ha documentado para algunas especies tropicales en Costa Rica, donde la migración no es latitudinal, sino altitudinalmente, ¿no? Y también porque en Costa Rica tienen, pues, seguimientos de muchos años de las especies. Y les decía, bueno, en el laboratorio donde yo trabajo, hemos estado empezando a trabajar con modelos de distribución de especies, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles, pues, pero una de las cosas es que se cuenta con información geográfica de dónde están las especies, ¿no? Que nos ubican dónde están, y necesitamos tener variables ambientales o biológicas. Lo que pasa es que no existen mapas de variables biológicas, eso es un hecho. Entonces, en las variables ambientales, con unos colegas del CIAT, o del Centro de Investigaciones en Agricultura Tropical, siguiendo la misma metodología que se usa en WorldClim, utilizando datos locales del occidente de México, generamos las 19 capas bioclimáticas, ¿no? Esto es, o sea, queremos comparar, porque casi todo el mundo utiliza las generadas por WorldClim, ¿no? como algo estándar. Y yo sí tengo dudas, estamos hablando de modelos, entonces tenemos que estar poniéndonos a prueba de cómo es mejor o qué representa mejor la realidad, ¿no? Porque es eso, una simplificación de la realidad, tenemos que buscar las mejores realidades, ¿no? Y esto nos lleva a través de una serie de algoritmos, modelos de distribución de especies, modelos de nicho ecológico, que cada vez me gusta menos el término, pero bueno, vamos a seguir llamando modelos de nicho ecológico. Hemos estado generando o cartografiando parte de la diversidad del estado, ¿no? Esto es parte de la tesis de Jessica. Lo que les estoy mostrando aquí es que los modelos cambian dependiendo de dónde vienen las fuentes de datos. Aquí lo que tenemos es solamente considerando registros dentro del estado, aquí dentro de la región biogeográfica y aquí de toda la distribución de la especie, ¿no? Y creo que se dan cuenta que hay un cambio importante y una reducción en el área que se predice la presencia de la especie, ¿no? Entonces, bueno, como no tenemos datos de poblaciones, hemos estado usando la distribución de las especies como algo que nos indique qué puede estar pasando con las especies ante el cambio climático, dado que estas capas bioclimáticas no solamente se pueden predecir al momento actual, sino hacia el futuro, ¿no? Y una de las cosas que vemos es, sobre todo en especies que tienen que son especialistas o de distribución restringida, es que las predicciones al futuro, en todos los casos, es que su distribución disminuye, ¿no? Y por tanto su probabilidad de extinguirse se incrementa sensiblemente, ¿sí? Entonces, seguramente este cambio climático, de mantenerse y de no actuarse, pues tendrá efectos sensibles en la naturaleza.
Lo mismo estamos haciendo ahora para muchas especies, 52 especies de quirópteros,